Trabajo de revisoría fiscal presentado por Eliodoro Bermeo Barrera y Maribel Guascabelandia al profesor Alexander Duque. El tema que vamos a tratar es la lista Clinton. Bueno, nos corresponde el tema de la lista Clinton. Entonces, esta se generó por el crecimiento del narcotráfico en Colombia en los años 80 y 90 del siglo pasado. Esa es una orden ejecutiva, la 12.978 del año 95, firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. De ahí el nombre de la lista Clinton. Y esta lista la maneja la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o la OFAC, que está adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de los programas de sanción de la OFAC? El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América, a través de la OFAC, publica la lista de narcotraficantes y terroristas designados como personas bloqueadas. ¿Quiénes están incluidos en la lista Clinton y por qué razón? La sanción contiene nombres de personas naturales y jurídicas que el gobierno de Estados Unidos considera como traficantes significativos de narcóticos. Las causales de inclusión en la lista son las siguientes. Primero, desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos con base en Colombia. Segundo, proporcionar asistencia o apoyo financiero o tecnológico para la realización de actividades de narcotráfico. Tercero, ser una sociedad de propiedad o controlada por una persona incluida en el programa de sanción. Cuarto, actuar en nombre de una persona designada. ¿Qué es una US person? Las US persons son todas las personas o ciudadanos o residentes en el país que superan cierto lapso de tiempo en el territorio americano. Los responsables fiscales en Estados Unidos, las sociedades constituidas bajo la ley estadounidense y las empresas que tengan al menos un accionista que se considere US persons cuya participación accionaria en la sociedad supere el 10%. ¿Cuál es el fundamento jurídico en Colombia del uso de la lista Clinton? La Corte Constitucional de Colombia ha establecido que las entidades del sector financiero tienen la potestad de negarse a prestar servicios y a ofrecer productos financieros a personas que se encuentren en la lista OFAC. bueno, eh, el sector financiero en Colombia no, como tal no está obligado porque esa norma, la lista Clinton, no es vinculante para Colombia. Eh, pero pues es recomendable porque si alguna, si algún banco o empresa va a hace negocios con personas que estén bloqueadas en Estados Unidos por esos dineros ilícitos o porque tienen sospecha del dinero que manejan de dinero ilícito, pues lógicamente las empresas que hagan negocios con las empresas estadounidenses que hagan negocios con las empresas colombianas o empresas o personas naturales, pues van a tener sanción en Estados Unidos y lógicamente pues ninguna empresa va a querer que sancionen, por lo cual esto causaría pues problemas entre las empresas de los dos países, ¿sí? Entonces, los bancos pues tienen la facultad, porque eso se lo dio la Corte Constitucional de bloquear o no hacer contratos con estas empresas o personas, ¿sí? Lo mismo el sector privado, ¿no? Pasa lo mismo, pero eh, pues aquí hay unas recomendaciones que se deben tener, ¿no? O sea, hay que establecer un manual para poder, cuando alguien está trabajando o tiene un contrato con una empresa y eh, aparece en un momento u otro en la lista Clinton, entonces se debe pues, ser precavidos y tener como una cláusula donde
donde establezca que si aparece en la lista Clinton de una vez terminan negocios con ellos. La lista Clinton en el sector real. Si bien la norma no hace referencia directa a la lista Clinton, sí sugiere consultar las demás listas restrictivas emitidas por otras autoridades extranjeras, aun cuando no sean vinculantes. ¿Cuál es la decisión de la Corte Constitucional? Es de público conocimiento en la academia y en el sector financiero que la Corte Constitucional estableció un precedente jurisprudencial sobre la lista Clinton para el sector financiero desde el año 1999 en la sentencia SU 157. Adicionalmente, una de las sentencias más emblemáticas emitidas por la Corte Constitucional es la T 468-03, en la que se falla la tutela impuesta por drogas, la rebaja Conservir Limitada. En 1999, la Corte Constitucional señaló que las entidades financieras pueden negar servicios a personas reseñadas en la lista Clinton. Sin embargo, no se ha pronunciado respecto a si empresas de otros sectores tienen esa misma facultad. La lista Clinton y el sector cooperativo. La circular externa 4 de 2017 de la Superintendencia de Economía Solidaria establece que las cooperativas de ahorro y crédito deben adoptar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAF. La norma señala establecer la obligación de consultar y verificar las listas vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional, previo la SIC, vinculación de nuevos asociados y como parte de su monitoreo y seguimiento con el propósito de determinar fondos o activos de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como asociadas a la financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. En cuanto a los conceptos de la superintendencia, pues lo que dice la superintendencia es eh, que cualquier entidad que ellos vigilan que tenga eh, dudas o que puedan justificar el por qué la otra empresa o no puedan celebrar con contratos con alguna empresa que estén vinculados a la lista Clinton, pues es respetable porque una institución financiera debe protegerse, ¿sí? Entonces, aunque la norma no obliga, pero pues en cuanto a, están dando la posibilidad de que las empresas en este caso los servicios financieros o las entidades financieras lo hagan como para evitar riesgos o evitando riesgos y para evitar después sanciones, ¿sí? Entonces, la lista Clinton no es vinculante para Colombia, ¿sí? Porque no hay ninguna norma en Colombia que vincule a la lista Clinton con que sea un delito o que no lo puedan hacer o que tengan acá una clase de castigo. Solamente en Estados Unidos mmm, es que esa lista es obligatoria, pero pues sí tiene implicaciones si alguna empresa o algún banco, alguna entidad o persona natural hace negocios con con estas empresas o que estén ahí vinculadas, no, pues lógicamente recibirán sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Una entidad financiera podría tener relación comercial con una persona que se encuentra en la lista Clinton. Pues como en la lista no es obligatoriedad para Colombia, una entidad en efecto podría tener un vínculo contractual con las personas naturales o jurídicas que se encuentren en el listado, más aún si el cliente está identificado de forma completa y se puede identificar la actividad económica así como el origen de sus recursos. Una operación con alguien que esté en la lista Clinton es sospechosa, pues cada corporación debe valorar el riesgo de la ejecución y desarrollo de un determinado tipo de operación y establecer su procedencia para adelantar o no, por lo que pueden existir entidades cuyo sistema de administración de riesgos permita la ejecución de operaciones con personas de la lista Clinton. Las entidades financieras colombianas están en libertad de realizar operaciones, contratar o de abastecerse de hacerlo con las personas naturales y jurídicas que se encuentran incluidas en cualquier tipo de lista, incluidas aquellas que administran la OFAC.
La superfinanciera puede solicitar la remoción de un administrador financiero incluido en la lista Clinton. Sí, con el estudio se concluye que el interesado no posee la solvencia moral para participar en la constitución o manejo de la entidad, la superintendencia podrá abstenerse de darle posesión. En cuanto a la evaluación objetiva, el examen versa respecto de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la ley, caso en el cual le está prohibida a la superintendencia autorizar la posesión del mismo mientras subsista la causal que genera la inhabilidad o el impedimento. En este escenario, la superfinanciera tiene la obligación de estudiar todos los antecedentes positivos y negativos en el trámite de posesión incluida en la lista Clinton, el cual constituye un criterio orientador para autorizar o no una posesión o para una vez autorizada revocarla. En todo caso, la negatividad de autorizar una posesión o su revocatoria tiene carácter preventivo, más no sancionador. Eh, una entidad financiera puede tomar un arriendo en arriendo un bien que esté en la lista Clinton. Es que en la lista Clinton no solamente están personas y entidades, sino también los bienes que se hayan comprado con dinero ilícitos. Y pues ahora también con lo del narcotráfico, con lo del terrorismo. Pero pues eh, cada identidad debe evaluar si puede, si lo hace o no, o si es riesgoso o no, porque pues después puede ser eh, expropiado el bien porque está vinculado con el narcotráfico o con el terrorismo. Un contador incluido en la lista Clinton puede certificar esas opiniones, pues la norma, o sea, no hay nada que lo impida acá en Colombia, a no ser que tenga problemas acá en Colombia, pues lo puede hacer. Aunque pues nadie va a contratar a un contador que esté en esa lista porque pues el problema va a ser mucho mayor. Lo mismo pasa con los pensionados sí tienen un problema que cuando lo incluyen en la lista Clinton, pues el banco podría negarles el acceso a las cuentas, sino que no podría sacar una cuenta ahí para la pensión, pero entonces lo que dice la norma es que se debe buscar, la administradora debe buscar otra forma de pagarle al pensionado, porque eso no es ya un derecho adquirido. ¿Qué manejo se debe dar a una persona que estuvo en la lista Clinton? De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, los sujetos obligados pueden construir bases de datos con la información de personas y empresas retiradas de la lista Clinton, siempre y cuando el único propósito sea la prevención del LAFT. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la sanción no proviene del Estado colombiano y que la misma no implica una condena de LAFT ni en los Estados Unidos ni en Colombia, ya que no todos los que están en la lista han sido condenados en procesos penales. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el denominado derecho al olvido desarrollado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Este derecho, además de polémico, genera muchos inconvenientes en su aplicación práctica, en especial en casos como este. Primero, porque la lista Clinton no es una sanción penal y en segundo, porque no es emitida por una autoridad nacional. De igual forma, deberían evitar bloquear de manera inmediata a las personas que salen de la lista y en caso de que se decida no iniciar una relación contractual, esto se debe justificar con causales objetivas y razonables que justifiquen tal decisión. Lista Clinton. ¿Se puede almacenar el histórico de personas reseñadas? La Superintendencia de Industria y Comercio señala que si el tratamiento de datos personales, es decir, la recolección, el uso, el almacenamiento, la circulación o la supresión de los mismos son requeridos para cumplir con la finalidad única de la prevención, detención, monitoreo y control del lavado de activos, no estará sujeto a la aplicación de la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. Como la lista Clinton cada cierto tiempo se está actualizando, ¿no? Porque pues cada rato aparecen más personas vinculadas con narcotraficantes, narcotráfico, con el terrorismo, y pues lógicamente después del 2000, del 11 de septiembre, eh, pues más, eso se volvió mucho más estricto porque ya entraron muchas otras empresas y personas a ser parte no solamente de Colombia, sino ya del mundo, y más que todo ahora los mexicanos. Pero o sea, ¿qué se debe hacer cuando se actualiza la lista Clinton y
cómo debe proceder. Entonces yo creo que cada empresa debe crear un protocolo, crear protocolos ¿para qué? Para saber qué hacer cuando tienen negocios con una persona o con otra empresa y en ese momento pues se actualiza la lista Clinton. Entonces se debe estar seguir todo lo que es el protocolo, los protocolos que se hayan diseñado para esto. Cuando una contraparte sale de la lista, primero, revise su manual para verificar cómo y quién debe hacer la verificación y validación de las listas. Y luego siga el paso a paso que allí se plantea. Segundo, verifique si su entidad cerró negocios con esa persona o empresa cuando ésta fue designada en la lista, toda vez que el retiro de esa persona del listado haría que no exista la causal objetiva. Tercero, verifique que la persona retirada de la lista no tenga otro tipo de asuntos pendientes con la justicia, ya que el ingreso o retiro de alguien de la lista Clinton es un proceso autónomo de Estados Unidos que nada tiene que ver con la justicia colombiana o de otros países. Por último, no olviden que los sujetos obligados pueden tener en cuenta que una eventual desvinculación o terminación de contrato con una contraparte debe estar sustentada por causales objetivas.